Bueno, continuamos y gracias por estar nueva vez con nosotros en esta cobertura. CDN, el discurso 8, pudimos estar conversando sobre reacciones del discurso pronunciado por el presidente Danilo Medina, su discurso número 8 ante la Asamblea Nacional y el último en su segunda gestión, en su segundo mandato como presidente de los dominicanos. Miguel. Y él habló claramente de mi último discurso. Sí, fue una despedida, ¿no? Sin lugar a dudas. Tenemos a Roberto Rodríguez Marchena, quien es el portavoz del gobierno dominicano. Y desde que el gobierno ascendió al poder, ¿no? De que el licenciado Danilo Medina asumió la presidencia el 16 de agosto del 2012. ¿Cómo el discurso del presidente es una arquitectura? Fue un diseño arquitectónico. ¿Quiénes participan en ese diseño? El presidente no escribe su discurso, por supuesto. El año pasado me hiciste exactamente la misma pregunta, Miguel. Porque quiero saber. Y te tengo que dar la misma respuesta. Es un equipo de hombres y mujeres que trabajan bajo la iniciativa del presidente y estructuran, hacen eso que tú llamas una arquitectura para la ocasión. Es un proceso trabajoso, ¿verdad? Porque en la medida en que se va armando, pues se van haciendo los ajustes. Y fíjate, hay que tomar elementos muy coyunturales, porque es un ejercicio de rendición de cuentas. Es el último ejercicio de rendición de cuentas, por lo tanto tiene que englobar, abarcar, tiene que ser un compendio de los 8 años. Exacto, pero no fue el discurso del año solamente, sino que el presidente evaluó toda su... Pero hay algo también coyuntural, fíjense que inició refiriéndose a los recientes acontecimientos electorales. De manera que también tú tienes que tener sentido de la ocasión para poder sintonizar con la población. No me refiero específicamente a eso, me refiero que desde un principio, de la primera frase hasta la última, había una unidad de estilo en el discurso del presidente. Sí. Debe haber alguien que al final resuma todo eso y le dé un sentido y le dé uniformidad al discurso. El propio presidente. El propio presidente. Sí. Bueno, yo pienso que esa parte final, que para mí fue la más importante, porque el presidente se revela en esa parte del discurso, y eso es muy importante, la parte también más emotiva del discurso. Mientras lo oía, decía, esa parte le corresponde al presidente de la República, ahí no intervinieron otras manos. Y por supuesto, hay toda una carga de emotividad para una persona que tiene 40 años de servicio a la ciudadanía desde la política, y entonces le toca pues rendir cuentas al país y una forma de decirle adiós. Y él no es ajeno a esos sentimientos que le tocan en este momento en particular. Antes de ir al exilio político. No hay tal exilio porque fíjate que él decía que él ama a su país y está dispuesto a servirle. Es decir, los políticos como él, pues evidentemente siempre lo siguen siendo porque es una actitud de servicio. Lo que precede a la decisión de incorporarse a la política es una vocación de servicio, de amor a los demás, cuando la política es bien entendida. Entonces, ese sentimiento prevalece en el ser humano todo el tiempo. Pero para mí lo más importante es que el presidente dijo verdades. Y eso es fundamental, porque un político tiene que decir la verdad. Y una verdad que permite sustentar la afirmación que hemos venido diciendo todos estos años, de que esta gestión ha permitido el crecimiento y la democratización de la República Dominicana al mismo tiempo. Ha habido un debate en toda América Latina y hasta en el mundo, si crecimiento o democracia o crecimiento, si son compatibles, y todo el tema fiscal de por medio. Y el presidente Danilo Medina, con una gestión inteligente, integradora, incluyente, no solo de los pobres, sino también dialogante con los empresarios, con aquellos que crean la riqueza, pues ha sido capaz de generar una sociedad mucho más incluyente que permita un crecimiento, pero al mismo tiempo una distribución hacia abajo y horizontalmente en el territorio. Por eso el presidente hacía alusión a esta presentación que este encarte que circuló en el día de ayer, donde usted puede encontrar las obras en las 32 provincias. 32 provincias de manera uniforme, una inversión en todo el territorio nacional. ¿Qué quiere decir? Que tanto nos importa la frontera como Monteplata, como la Altagracia, como Dajabón, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy importante. Una sociedad que ha podido crecer y democratizarse a la vez. Como él decía en un momento en su discurso, hemos demostrado que sí se puede. Y también eso es un elemento, Miguel, de exaltación de la autoestima del pueblo dominicano, porque históricamente nos hemos autoflagelado
condenándonos a tareas y metas mediocres, cuando aquí estamos demostrando, los dominicanos y dominicanas, porque no ha sido hechura del gobierno, el gobierno ha sido un facilitador, un coordinador, un animador de los sectores sociales que son los que crean las riquezas y los que con su trabajo pues contribuyen a fortalecer la inclusión social. El presidente pronuncia este discurso número 8, su último discurso ante la Asamblea, su segundo mandato, hace el recuento, pero en medio de una situación muy delicada, en medio de una crisis electoral sobre todos los acontecimientos que sabemos que han ocurrido a partir del 16 de febrero, en medio de un reclamo social importante. Hace mucho tiempo que no teníamos un reclamo que surgiera así y más de la juventud de la República Dominicana. Y me provoca curiosidad, usted que está tan cercano al presidente Medina, ¿cuál es el sentir del presidente esta mañana antes de dirigirse allí a pronunciar su discurso? Mire, en sentido general, ante los hechos que han ocurrido, las manifestaciones posteriores, nosotros las vemos con simpatía y las vemos con comprensión. ¿En qué sentido? Nosotros también estamos indignados. Yo quise votar y no pude, queriendo votar. O sea, mi ejercicio democrático me fue impedido. Yo también estoy impedido. Ahora yo estoy en el gobierno. El problema es, usted, ante una situación determinada, ahonda la crisis o ayuda a resolverla. Entonces usted tiene que situarse. ¿De qué lado está usted? ¿Del lado que quiere ahondar la crisis con todas las consecuencias, a veces imprevisibles, que usted no puede determinar, o usted hace un esfuerzo para encontrar una solución? Entonces, en el caso del gobierno, el presidente de la República, recuerden ustedes, en un discurso muy sereno, muy propositivo, pues fue marcando el curso por el que estamos transitando. ¿Cuál? De que tenemos que celebrar elecciones el 15 de marzo, con el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos, y que aquello que sucedió el 16 de febrero sea investigado hasta las últimas consecuencias y que ello reciba el castigo que merezca, porque eso no puede producirse nunca, jamás. Pero nosotros, desde el gobierno, tenemos que garantizar no solo la estabilidad, porque nosotros somos los mayores responsables de la estabilidad de nuestro país, del funcionamiento de los negocios, de la tranquilidad y la serenidad de las familias dominicanas. Por lo tanto, nosotros, aunque compartimos esa indignación, compartimos esa rebeldía, pues nosotros estamos llevando otro curso institucional. Pero esa expresión en el día de hoy en la Plaza de la Bandera es algo que tenemos que comprender y es algo que tenemos que interpretar como una manifestación de la fortaleza de nuestra democracia. Desde el gobierno usted tiene que tener una actitud serena, tolerante, democrática y dialogante, porque eso es lo que se espera de una persona que disponga del poder de administrar los bienes y los servicios públicos. Habrá, bueno, adelante. Por favor. Es que las damas primero. Tranquilo, la gente se pregunta si vamos a llegar al 15 de marzo, donde tendremos finalmente, y gracias a Dios, confiamos que así sea, un proceso electoral para elegir las autoridades municipales. ¿Tendremos alguna respuesta de lo que pasó el 16 de febrero? No es una pregunta para usted, pero es una observación, porque la gente se mantiene inquieta por eso. ¿Qué siente el gobierno? Porque, como usted manifiesta, también fue afectado en ese proceso que no se realizó. Sí, bueno. Si vamos a tener alguna respuesta ya antes de eso. Nosotros, nuestra posición es ofrecer todo nuestro concurso, todas las facilidades, para que la OEA y las otras dos instituciones puedan hacer su investigación como ellos entiendan que debe hacerla. ¿Cuándo harán el anuncio? ¿Cuándo llegarán esos resultados? Nosotros no podemos determinar. ¿Cuál es nuestro papel en esta turbulencia, en esta situación? A por ser útil para que ese resultado sea positivo, creíble y satisfactorio para el pueblo dominicano. Ahora, la OEA, evidentemente, o con el acompañamiento que tiene de otras instituciones, organizaciones internacionales, puede decir dos cosas. Aquí ocurrió algo raro, provocado por una mano que intervino e invadió el sistema, o aquí no ha sucedido nada. En el caso hipotético de que diga lo primero, ¿qué pasará? Porque yo dudo que la OEA pueda señalar nombres o pueda señalar, dirigir la vista hacia unos acusados. Ahí tendría que comenzar la verdadera investigación sobre el hecho criminal, ¿no? Porque sería un hecho criminal. Vamos a esperar. Porque la Junta Central Electoral gastó millones de dólares, millones de pesos, en una campaña contra la compra de votos. Pero se supone que si la compra de votos
que probablemente es muy difícil que pueda cambiar la voluntad en las urnas, porque se requerirían comprar 500,000 votos. Y eso solamente sería posible si la sociedad dominicana enloqueciera colectivamente. Pero yo supongo que comprar un voto debe ser un delito menor que destruir el proceso electoral. Entonces yo digo, si aparece en una investigación posterior, ¿y cuándo se haría esa investigación posterior? Todavía estamos investigando aquí quienes acompañaron a Cristóbal Colón en el primero de los 3 viajes que hizo a la isla. Entonces yo creo que una investigación de esa naturaleza tomaría tiempo y posiblemente trascendiera todo el plazo y todo el proceso electoral. En el caso de que, lo que a mí me preocupa, en el caso de que alguna persona o algún personaje de renombre aparezca involucrado, ¿está suficientemente preparada la sociedad dominicana para sancionar ese hecho? Lo que sí hemos todo acordado en los momentos de mayor lucidez y de serenidad es que la OEA sea la institución encargada de hacer las investigaciones y llegar a las conclusiones. Yo no me puedo adelantar a lo que va a encontrar la OEA, pero también hay una voluntad colectiva de que aquí tenemos que fortalecer la democracia, no debilitarla, de manera que todos nuestros pasos deben estar encaminados, primero, a la celebración de las elecciones, a tener un comportamiento civilizado y a aceptar los resultados, ¿de acuerdo? Con el acompañamiento de la OEA. Si todos nos hemos puesto de acuerdo y entendemos que la OEA es una institución que nos merece respeto y credibilidad, pues tenemos que, como se dice en el documento, recuérdenlo, dice que las conclusiones de esta investigación son vinculantes. Sí. Vinculantes. De modo que lo que allí aparezca... Tiene que ir a la justicia. Exactamente, y tenemos que acatarlo, porque hemos delegado, hemos renunciado a la soberanía nuestra. Hemos renunciado a la soberanía investigativa, sí, ¿verdad? En aras de lograr una satisfacción de todos aquellos que tienen curiosidad y en algún caso no credibilidad. Bueno, más que curiosidad, es una necesidad imperiosa de que sepamos qué pasó. Promovido por la curiosidad, es decir, todos se sienten curiosos por saber qué pasó, cómo pasó, quiénes fueron, si los hubo, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que esperar las investigaciones. Pero lo importante es que ha ido creciendo la convicción de que aun cuando estemos en el borde del acantilado, y a veces nos gustan gestos temerarios que nos conducen al borde del acantilado, no somos, digamos, tan desorejados, tan díscolos que nos querramos lanzar, sino que tenemos todo un patrimonio, toda una riqueza, ¿verdad? Los dominicanos y dominicanos que hemos logrado conquistas y logros a base de mucho esfuerzo, miles y miles de millones de dólares y de pesos en empresas, en todo lo que hemos conseguido en la República Dominicana, como bien lo explicó el presidente de la República, esto lo vamos a tirar por la borda, nos estamos volviendo locos. Es decir, no puede ser que nuestras diferencias llegan a un punto que no seamos capaces de gestionarlas de manera civilizada y de acuerdo a los protocolos que manda la Constitución y las leyes de la República Dominicana. De modo que lo positivo de todo esto es que el camino se ha ido encaminando y yo creo que vamos a llegar a feliz término el 15 de marzo e igualmente el 17 de mayo. Cuando el presidente abordó en su discurso el tema, lo hizo apenas comenzando. Sí. Y eso le dio una característica y aumentó la atención sobre el discurso. Sí. El presidente dijo que era una situación muy delicada. Claro. Dijo también que había provocado justificada indignación, sí, y que era un hecho bochornoso. Sí. Y se identifica con las protestas, dijo el presidente, sí, y que se hagan y que se diga y que entiende que la investigación que se haga tiene que conducir al descubrimiento de la verdad de lo que ha sucedido. Dice, el pueblo merece una respuesta. No se puede quedar esto sin que haya consecuencias. Exacto. Exactamente, eso. Pero quiero decir que el presidente reiteró en el discurso del día de hoy lo que fue su intervención posterior a los eventos, en la que marcó el curso que ha venido teniendo esta situación. Porque vuelvo y repito, el asunto es, o usted está por ahondar la crisis electoral o usted da pasos para salir de ella. ¿Cuáles son los pasos para salir de ella? Esto y esto. Pues yo te invito a recorrerlos. Vamos a recorrerlos juntos para resolver. Tenemos todos, como país, como sociedad, mucho que perder. Entonces,
tenemos que ser sensatos y ser serenos. Nosotros como gobierno estamos haciendo nuestro papel. La oposición tiene que hacer el suyo. Allá ellos como ellos quieran transitar, allá ellos como ellos quieren participar. Nosotros tenemos que hacer nuestro papel y estamos haciendo nuestro papel. ¿Qué opinión le merece la decisión de la oposición de retirarse incluso antes de que llegara el presidente? Bueno, se perdieron la oportunidad de disfrutar de un buen discurso y se perdieron la oportunidad de poder opinar con propiedad del discurso, porque si usted llama a no escuchar el discurso y cuando se va a dar el discurso se retira, pues no disfruta del discurso y segundo, pierde autoridad para comentarlo. O sea, no podrán decir de que el discurso no llenó las expectativas, como han dicho en años anteriores, ¿verdad? Que es un lugar común de los opositores, ¿no? El discurso no llenó las expectativas. Este año no podrán decir porque usted no estaba ahí, ¿verdad? Y usted renunció a participar del debate. Es parte de la miopía política de la oposición de nuestro país, pero cada cual hace la oposición que puede. Entonces, bueno, tenemos que convivir con eso. A veces le da a uno la impresión de que las diferencias que existen y que son normales en una democracia entre el gobierno y la oposición nos están distanciando de toda posibilidad de que lleguemos a un gran acuerdo nacional para encarar los graves problemas que aún están pendientes de solución. Esa podría ser la impresión, pero yo confío de que los dominicanos y dominicanos tenemos la capacidad, precisamente porque tenemos mucho que perder y apreciamos todo lo que hemos conseguido. Aquel que sacó un apartamento y tiene un empleo, aquel que tiene sus niños en jornada escolar extendida, aquel que tiene su niñita en una estancia infantil, aquel que ganó un sorteo, aquel que se compró un vehículo a plazos, aquel que tiene un pequeñito negocio que está iniciando y tiene un crédito de banca solidaria, esos no quieren que le tiren todo esto por la borda. Aquel que está terminando una carrera y entonces espera una beca del Ministerio de Educación Superior para hacer una maestría fuera del país. Aquel que le acaba de nacer una pequeña niña y está disfrutando de su condición reciente de padre, tampoco quiere que tiren todo esto por la borda, porque nos sentimos vivir bien en nuestro país. Nuestro país, sin duda, como ha dicho el presidente, y ahora yo reitero, dijo verdades, nuestro país. Todas estas cifras no tienen la capacidad, la oposición, de rebatirlas. Muchas veces uno escucha a algunos opositores decir, eso es falso. Y yo simplemente le digo, pues dame tu cifra. Si no se han creado 900.000 empleos, dime tú cuántos empleos se han creado de acuerdo a tu centro de cómputos. ¿Cuántas estancias infantiles entonces hemos creado? ¿Cuánto hemos mejorado el salario de los maestros, de los médicos, de las enfermeras, bioanalistas, agrimonsores y médicos? Dime. Entonces hay una realidad innegable allí. Bueno, que fruto del fanatismo y del odio que se ha apoderado de algunos líderes de oposición y que han insuflado hacia sus bases, crea esa percepción que tienes tú, Miguel, de que los dominicanos no vamos a poder llegar a acuerdos. Pero yo estoy seguro. Es una pregunta. Es una pregunta, pero que surge de una percepción posible, ¿no? Sí. Es posible percibir las cosas de esa manera. Y mucha gente en su casa se lo pregunta cuando ve la actividad en las redes sociales, los insultos, dice, pero ¿a qué momento estamos llegando? ¿Cómo es posible? Pero yo estoy seguro que la presión mayoritaria del pueblo dominicano pondrá en su carril adecuado a los líderes políticos, porque de lo contrario les dará la espalda. ¿Está el gobierno abierto a sentarse en la mesa con esos líderes de oposición que usted dice que mantienen una actitud quizás no tan colaborativa como se quisiera? Bueno, siempre estamos abiertos al diálogo, por supuesto, siempre estaremos abiertos al diálogo. Estamos abiertos al diálogo y están sentadas las bases para eso. Tenemos que celebrar unas elecciones y cada cual tiene que... Sí, dos, pero me refiero a la del 15 de marzo. Cada cual tiene que poner de su parte, con inteligencia y con control de sus votantes, para que usted no enardezca a su votante a un punto que usted llegue a caer en un odio de agresiones físicas y de cualquier otro tipo. Entonces hay que tener mesura. A veces algunos dicen, ¿cuánta falta hacen los grandes líderes de antaño, ¿no? De que lograban contener, tenían la capacidad de contener, me refiero a Balaguer, Bosch y Peña Gómez, de contener a su gente por carriles de sensatez, aunque tuvieran un discurso de barricada por momentos, ¿no? Pero tenían la sensatez, el sentido de nación, de saber hasta dónde llegaba, ¿no? Estamos en el borde del acantilado. Vamos. Un gesto nada más y puede provocar una tragedia. Y eran capaces de entenderse
y de poner el país, la nación, por encima de cualquier estado emotivo o cualquier sensación que pudieran tener. Así es. Bueno, muchísimas gracias a Roberto Rodríguez Marchena por dentro de toda esta agenda que sabemos que tiene muy ocupada en el día de hoy. Larga, ¿no? Estar y con la que nosotros. le espera todavía, porque me estaba diciendo, digo, ¿cuándo te vas? Y me dice, cuando se seque el malecón. Así mismo le dije yo, hasta que se seque el malecón.